Motivación 360. Cómo incrementarla en la vida y en la empresa, de David Fishman con Lenia Matos. Capítulo 1. Introducción. Zoan, un discípulo que quería aprender sobre motivación, el maestro del karate. Cuentan que un maestro de karate lograba una gran motivación con sus discípulos. Nadie sabía cómo lo hacía, pero el maestro conseguía que todos practicaran y se comprometieran con la disciplina. Un día uno de sus discípulos, Zoan, llegó y preguntó: «Maestro, algún día quiero ser como usted, un gran maestro de karate. Conozco bien la disciplina, pero lo que no entiendo es cómo hace para que todos estemos motivados con el karate. ¿Qué hace para motivarnos? Cuénteme su secreto». «Cálmate, lo aprenderás con el tiempo», respondió el maestro. «No, es muy importante para mí saber qué hace para motivarlos», insistió el discípulo. «¿Y tú, Zoan, estás motivado?», preguntó el maestro. «Por supuesto, me encanta hacer karate». «¿Y qué es lo que te motiva?». «Lo disfruto, gozo mis patadas y golpes, y me dan una sensación de ser competente, de libertad, y además me da paz y armonía. Pero quiero saber cómo usted hace para motivarnos». El maestro le ordenó que regresara a practicar y le dijo que, con el tiempo, aprendería sobre la motivación. Pasaron un par de meses y el maestro reunió a todos sus discípulos y les dijo: «A partir de hoy vamos a empezar un concurso mensual para distinguir al mejor karateca de nuestro grupo. Las peleas serán en 2 semanas». A partir de ese momento, los discípulos se veían más motivados. Aún se quedaban hasta la madrugada practicando, y se vivía una energía enorme entre los aprendices. Se acercó Zoan, el discípulo que le había preguntado por la motivación meses atrás, y dijo: «Maestro, es un verdadero genio de la motivación». El maestro se limitó a mirarlo sin mostrar ninguna expresión en su rostro, como si en sus palabras hubieran atravesado su mente sin ser escuchadas. Llegó el día de las peleas y los discípulos querían ganar a toda costa. Algunos hasta daban golpes no permitidos en las reglas, con tal de ganar. Otros, que perdían su batalla, salían con rabia, odio y envidia. Los que quedaban en la competencia se alegraban por haber ganado, pero ahora practicando con rabia, con miedo a perder. Al final de la semana de competencia, Zoan se coronó como el discípulo vencedor. Terminando el evento, el maestro les pidió a sus discípulos que regresaban a practicar y les comentó que en la siguiente competencia sería en un mes. El maestro se acercó a Zoan y le preguntó si estaba motivado, a lo que Zoan respondió: «¿Cómo no voy a estar motivado? Me siento grandioso, he vencido a todos y tengo el galardón de campeón». «¿Pero qué pasará el próximo mes que tengas que pelear de nuevo?», preguntó el maestro. «Practicaré con más fuerza para seguir siendo el mejor. Debo ganar, cueste lo que cueste», respondió el discípulo. El maestro se limitó a escuchar al discípulo sin mostrar la más mínima emoción. Pasó el tiempo y las competencias empezaron a realizarse todos los meses. Después de ganar el primer concurso, Zoan no había vuelto a ganar,
En la escuela de karate se vivía un ambiente tenso, competitivo, de miedo al fracaso, de poca amistad y de envidia. Nadie colaboraba y los discípulos practicaban a solas para que el resto no pudieran ver sus nuevas técnicas. El maestro se acercó a Soan y le preguntó: ¿Y ahora estás motivado? Claro que sí, dijo Soan con seguridad. ¿Y qué te motiva?, le preguntó el maestro. Me motiva el deseo de volver a ganar el galardón del mejor, mencionó Soan con un tono soberbio. ¿Y qué pasó con tu motivación anterior? Antes te motivaba el karate porque lo disfrutabas, gozabas haciendo patadas y golpes. Te daba una sensación de ser competente, de libertad y además te daba paz y armonía, le dijo el maestro. Soan se quedó sin palabras, intrigado, no sabía qué responder. Sabía que había algo que no entendía, pero no comprendía qué era. El maestro le miró con compasión, lo llevó a un costado y lo hizo recolectar leña para encender el fuego. Una vez que la fogata estuvo prendida, el maestro miró a Soan y le dijo: la motivación es una energía como el fuego de esta fogata. Es la energía que dirige nuestras conductas. Con estas leñas que has colocado, la fogata puede arder toda la noche. Luego el maestro sacó una botella con alcohol y la vertió en la fogata, haciendo crecer las llamas sustancialmente. Soan se quedaba muy cerca del fuego, saltó asustado lejos de la fogata. No entendía qué quería enseñarle el maestro y este siguió diciendo: para tener más energía puedes echarle alcohol desde fuera y así llamas van a crecer, pero en poco tiempo van a consumir la leña interna. En poco tiempo, para mantenerse el fuego, solo podrás hacer quemando alcohol, porque el combustible de la leña se habría hecho cenizas. Soan miraba al maestro con una expresión de duda y seguía sin entender. El maestro siguió: eso fue lo que pasó. Soan, al comienzo tu energía para hacer karate ardía con tu propia leña. Disfrutabas la actividad, te sentías hábil, sentías que expresabas tu libertad al hacer esta disciplina. Crue, tú elegirás. Luego vine yo y le puse alcohol a tu fogata desde afuera. El concurso, al ganar el galardón, sin duda tus llamas ardieron más fuertes y te motivaste mucho por entrenar y aprender nuevas técnicas para ganar. Pero poco a poco estas llamas fueron consumiendo tu leña interior, haciendo cenizas tus motivaciones iniciales. Ahora tus llamas de motivación solo existen porque yo echo alcohol todos los meses a tu fogata con la competencia. Antes eras libres, tú decías cuánto practicar y gozabas el deporte. Ahora estás totalmente controlado por mí, por la competencia, y lo has perdido la motivación que te daba la actividad en sí misma. Tras una pausa, el maestro continuó: Solian, hace meses me preguntaste qué hacía yo para motivarlos tanto. Lo que no te dabas cuenta es que eras tú quien realmente se motivaba a sí mismo haciendo un deporte en el que eras bueno, que armabas y que probablemente ahora te guste menos o quizás hasta te dejó de gustar. Pero no te preocupes, el concurso era solo una lección que quería darles a todos. Ya se acabaron las competencias y tú, con las condiciones adecuadas, todavía puedes recuperar la pasión por el karate. El maestro del karate en esta historia realmente era un experto de motivación. Sabía cómo generar en un entorno para que sus propios alumnos se motiven a sí mismo. David Fishman comprendía los costos de promover una motivación extrínseca como el concurso y entendía muy bien cómo ese tipo de motivación afectaba la motivación intrínseca de sus alumnos. No se preocupe si no entiende bien estos términos. Los iremos comentando a detalle en el libro.
La motivación es un tema apasionante y muy estudiado científicamente. En el libro cubriremos las más importantes teorías de la motivación y principalmente cómo ponerlas en práctica para cambiar nuestras vidas. Hemos llamado el libro de Motivación 360 porque hemos investigado a fondo el tema y haremos incluido teorías de motivación distintas pero complementarias, con estrategias concretas acerca de cómo ponemos en práctica, cubriendo así las diversas perspectivas en 360 grados. Como todos mis libros están en una obra con fuerte sustento científico, pero escrito de forma simple, con humor, caricaturas e historias que motivan y facilitan la comprensión. ¿Por qué el globo en la carátula? Para nosotros el globo representa el ser humano y el aire que contiene adentro la motivación. El libro sugiere una serie de estrategias y teorías acerca de cómo lograr que el globo esté lleno de aire de motivación, pero también sugiere que en el capítulo de desmotivadores, como parcha el globo cuando tiene hueco para que el aire no se escape. Usaremos esta analogía al final del libro para presumir todo lo aprendido. Este es un libro dirigido a varios públicos. Este es otro motivo para titularlo Motivación 360 grados. En primer lugar, dirigido a aquellas personas que trabajan en empresas, a jefes que quieren generar un ambiente donde exista mayor motivación y a los empleados que quieren descubrir qué les falta para tener una mayor motivación en su trabajo. En segundo lugar, pero no menos importante, el libro está dirigido a todas aquellas personas que nos busquen para hacer sobre motivación, tanto a nivel personal como familiar. Por ejemplo, está orientado a padres de familia que quieren ayudar a sus hijos a que se motiven más a sí mismos, padres que quieren aprender cómo ayudar a sus hijos crezcan siendo personas autónomas, una característica que consideramos importante para la vida. También puede ser usado por profesores, entrenadores, coach o por cualquier persona que quieran crear un ambiente favorable para que las personas se motiven, pero no sirve para que las personas creen contextos que motiven a otros, sino que el libro también esté dirigido a personas que quieren motivarse a sí mismas para alcanzar sus sueños. Las teorías de la motivación se aplican tanto en la vida como en la empresa. Así bien, el libro tiene una serie de ejercicios que requieren reflexión, aplicación en la práctica. Al final dependerá de usted aplicarlo lo aprendido. Recuerde que una solo aprende el 10% de lo que lee, pero si uno lo aplica lo que lee, puede aprender hasta el 90% del contenido. Lo invitamos a que no sea un libro más de su biblioteca, que vaya acumulando polvo con el paso de los años. Lo invitamos a aplicar su enseñanza de forma inmediata para que el conocimiento sea realmente suyo. En mis consultorias a organizaciones trabajo con un grupo de asociados que me ayudan a desarrollar estas enseñanzas y técnicas, pero este es el primer libro que escribió en conjunto con una asociada mía, Lenia Matos. Lenia es un gran aporte para el libro porque es una doctora en psicología que se ha dedicado a la investigación y enseñanza de las teorías de la motivación, pero además porque es una persona divertida con mucho sentido del humor que me complementa totalmente. El libro comienza con una introducción al concepto de motivación y muestra indicadores concretos de por qué es conveniente estar motivado tanto en la empresa como en la vida. Luego sigue con la diferencia entre la motivación intrínseca e extrínseca que mencionamos en la historia de Swan. Posteriormente continúa con lo que significa el funcionamiento controlado versus el autónomo. Este es un capítulo vital para padres, jefes, profesores, coach. Les enseña a crear un ambiente que forme el funcionamiento autónomo. Más adelante el libro profundiza
en los 6 motivadores intrínsecos, aquellos que se generan durante la actividad en sí misma y que es importante para tener más en cuenta. Luego profundizamos en los motivadores extrínsecos, tales como los premios y reconocimientos, que son los más usados por las empresas y los padres, pero pueden tener muchos efectos adversos que es necesario conocer. Posteriormente, el libro toca un tema muy importante que no tiene que ver con la motivación, pero sí con la desmotivación. Existen elementos o factores que desmotiven a las personas, por ejemplo la injusticia, pero cuando hay un ambiente de justicia, la gente no necesariamente se motiva. A estos elementos higiénicos lo hemos llamado desmotivadores, y a esta obra comentamos lo más importante. También presentamos otras teorías de la motivación, como son las creencias de autoeficacia, las metas y los estados emocionales. El libro termina con un resumen gráfico de contenidos con una serie de casos, muchos de ellos reales, para que los lectores apliquen todo lo aprendido. Usted puede leer más páginas de forma continua si desea tener un barrido de 360 grados de las estrategias de motivación y de cómo aplicarlas. Sin embargo, también lo puedes leer saltando capítulos y concentrándose en aquellos que más le interesa. Si bien el libro tiene una secuencia, los capítulos y los artículos pueden ser leídos de manera independiente de acuerdo con el tema en el que usted está especialmente interesado. Hasta aquí hemos definido qué temas influyen en la motivación, pero aún no definimos el término. La motivación se refiere a aquello que da energía y dirección a nuestros comportamientos. Normalmente, cuando hablamos de motivación, lo hacemos para referirnos a energía positiva. Por ejemplo, cuando decimos esa persona está motivada, damos a entender que está contenta, que se mueve una energía positiva, pero la definición que se desarrolla en este libro implica que la motivación puede responder a aspectos positivos como negativos. Como por ejemplo, miremos la siguiente caricatura, ilustración 1 en el libro físico. ¿Alguien duda de que el cavernícola en la caricatura está motivado a correr? Si lo está, pero impulsado por el miedo, siente una energía negativa que lo ayudará a intentar salvarse de la bestia. De la misma forma que nos motivamos por el miedo, pero también nos motivamos por la culpa o por la rabia, entre otras emociones desagradables. Este libro vamos a considerar la motivación como la energía que dirige el comportamiento, ya sea agradable o desagradable. Hablamos el término motivacionales, aproximamos a metas y resultados deseados o alejarnos de situación que queremos evitar. El primo desconocido. Hace poco estaba en mi casa cuando recibí la llamada de una persona desconocida que me empezó a hablar en inglés. Me contó que estaba en Lima y que es mi primo por el lado Kalinkowski. El apellido de mi madre me llamó mucho la atención y acordamos vernos en un hotel. Cuando fui a buscarlo, me encontré con un hombre de 1,93 metros de altura, uno de 40 años, que se notaba que había estado desarrollando sus músculos en el gimnasio. Me dijo que se llamaba Sasha Royce y que era un actor de Hollywood. La verdad que no recordaba haberlo visto en una película en particular, pero el solo hecho de saber que tenía un primo actor de Hollywood me parecía muy peculiar. Empezamos a contarnos nuestras vidas y resultó que mi primo era una persona bastante profunda e inteligente y reflexiva. Me contó que si bien adoraba a su padre, él había sido una persona muy controladora y que él hizo la guerra cuando quiso estudiar actuación
A él le apasionaba la actuación, pero su padre quería que estudiara una carrera más tradicional con ingresos asegurados. Le costó mucho seguir sus sueños y estudió actuación en Londres, acompañado de las constantes críticas de su padre. A mi primo no le importaba si tenía que trabajar lavando platos. Él estaba motivado a perseguir sus sueños. Cuando terminó la escuela viajó a Hollywood y empezó a conseguir pequeños trabajos. Es muy difícil ser exitoso en esta industria. Tuvo que pasar momentos duros en los que no tenía trabajo ni dinero, pero con mucho esfuerzo fue haciéndose conocido y tomando papeles más importantes. Actuó en una serie muy popular en Estados Unidos titulada Caprica y luego consiguió un rol protagónico en una serie Grimm, que es muy importante en Estados Unidos y que hoy en día se sigue produciendo. Mi primo me contó que a él lo motivaba a actuar, que esa es su pasión y que ahora tiene la bendición de poder trabajar y ganar dinero en lo que le apasionaba en la vida, pero además me dijo que también lo motivaba a ayudar, a que usaba su imagen pública para cooperar con diversas causas. De esta forma sentía que hacía la diferencia y dejaba un legado. Estuvimos 2 días juntos y no solo gané un nuevo primo, sino un nuevo amigo que una vez más me demostró lo importante a seguir tu pasión aunque el mundo esté en tu contra. La motivación de mi primo estaba relacionada con tener la posibilidad de ejercer su autonomía y decidir su propio destino, aunque su padre intentara impedirlo. Además, había encontrado su talento y se tenía competente cuando actuaba. Como me dijo él mismo, a mí me pagan, pero yo no tengo un trabajo, me pagan por divertirme. Si lo relacionamos con la historia de Soa, la motivación de mi primo está en su propia leña y no en el alcohol, que en este caso sería el dinero y la fama. ¿Qué tan motivada está la gente? ¿La motivación tiene relación con los resultados? Antes de seguir leyendo, haga una pausa y responda a la siguiente pregunta. Del 100% de los empleados en Latinoamericana, ¿qué porcentaje cree que se encuentra motivado? Según el estudio realizado por la empresa encuestadora Gallup en 147 países y en diferentes categorías laborales, solo en 13% de las personas que trabajan están motivados, el 63% está desmotivado y el 24% está activamente desmotivado. Ello se muestra en la ilustración 2 del libro físico. Quizás se esté preguntando qué significa el término activamente desmotivado. Está activamente desmotivado a aquellas personas que no solo están desmotivados, sino que además esparcen su descontento y negatividad por toda la empresa, evitando que otros se motiven. El estudio es sorprendente porque muestra que el 87% de las personas vive desmotivado en su trabajo, una situación que preocupa. Activamente desmotivado. La falta de motivación es un gran problema también como en el colegio. Cerca del 40% de los estudiantes de secundaria manifiestan sentirse totalmente desmotivados para estudiar. Los estudiantes aburridos, poco atentos y que se esfuerzan poco se benefician menos de un mejor currículo o de mejor enseñanza. Otro gran problema es la deserción escolar. Muchos alumnos no culminan con sus estudios de educación secundaria. Si bien algunos dejan los estudios por problemas académicos, la mayoría piensa que pudo haberse graduado, es decir, que sus dificultades pudieron superarse. En un estudio realizado en Estados Unidos, casi la mitad de muestra de estudiantes 47% refiere que la principal razón para dejar de estudiar fue que las clases no eran interesantes
ni lo suficiente motivadoras y dijeron sentirse aburridos. 7 de cada 10, el 69% dijeron que no sentían motivados ni inspirados para esforzarse en los estudios. Lo interesante es que el 70% de los evaluados pensaba que se había podido graduar si es que lo hubieran intentado, si es que hubiera estado motivarlo para hacerlo. Intuitivamente, la mayoría de las personas creen que hay una relación entre motivación y resultados, pero hay escépticos que necesitan ver para creer. La información que se mostrará a continuación es para que este segundo grupo, para aquellos que desean ver estudios científicos que muestran evidencias de impacto en la motivación de resultados concretos. La empresa Gallup hizo un estudio con 152 empresas en 44 industrias y 26 países y comparó el 25% superior de empresas con trabajadores más motivados con respecto al 25% de empresas con trabajadores menos motivados. Gallup quería evaluar si había indicadores concretos de resultados que revelarán una diferencia entre ambos grupos. En la ilustración 6 se muestran los resultados en el libro físico. El 25% de empresas con trabajadores más motivados producían 41% menos ítems defectuosos, reportaban 48% menos incidentes relacionados con la seguridad, teniendo 37% menos de ausentismo, 25% menos de rotación, 28% menos de merma que aquellas empresas ubicadas en el 25% inferior. Con respecto a la motivación de sus trabajadores, el 25% de las empresas con trabajadores más motivados tendían el 21% más de productividad, un 10% más de buen servicio al cliente y un 22% más de rentabilidad que las empresas que se encontraban en el grupo de 25% de las empresas menos motivadas. Uno de los indicadores que me parecía muy importante en organizaciones mineras e industriales son los incidentes de seguridad. Estas empresas invierten millones en aumentar la seguridad para reducir accidentes y evitar fatalidades. Son pocas las empresas mineras que, en mi experiencia, toman conciencia de que una estrategia concreta para reducir incidentes de seguridad conste en aumentar la motivación de las personas. Gallup reporta que el costo de trabajadores desmotivados es de $300,000 millones en pérdida de productividad al año. Por otro lado, la constructora AI Group encontró en las organizaciones con empleados más motivadores tuvieron un 47% más de productividad. En conclusión, existe desmotivación tanto en las personas que trabajan en las empresas como en los alumnos que asisten a colegios, ambas actividades a las que dedicamos muchos años en nuestras vidas. Fomentar un entorno motivador y sentirnos motivados no es un tema relacionado con el dinero, sino con el deseo de querer hacerlo, de tomarse en serio esta tarea para aquellos que estén decididos a cambiar el escenario actual de desmotivación. Este libro les brindará una serie de herramientas útiles para poder lograrlo. Una metáfora de motivación. Actividad. Haga una pausa en su lectura e intente hacer una lista de por lo menos 15 motivos diferentes que podrían explicar por qué esta persona está desmotivada. En la ilustración número 7 del libro físico. A continuación, algunas respuestas posibles. 1. ¿Por qué su trabajo no está alineado con sus talentos? Competencia. 2.
porque su jefe le impone el trabajo, no decide nada, autonomía. 3. Porque no tiene relaciones cercanas en la oficina, relación. 4. Porque no le encuentra sentido al trabajo, significado, trascendencia. 5. Porque el trabajo es rutinario, aburrido, diversión. 6. Porque no aprende nada, no siente que crece, aprendizaje y competencia. 7. Porque siempre hace lo mismo, no hay variedad, cambio, novedad. 8. Porque no tiene una meta o un reto, metas. 9. Porque siente que no es bueno haciendo este tipo de trabajos, creencias, autoeficacia. 10. Porque no lo reconocen, motivadores intrínsecos. 11. Porque no le ofrecen los incentivos adecuados, motivadores extrínsecos. 12. Porque no tiene claro su rol ni las experiencias de su jefe, desmotivadores. 13. Siente que no hay equidad, desmotivadores. 14. Porque no tiene los recursos ni equipos necesarios, desmotivadores. 15. Porque hay demasiadas reglas y procesos burocráticos, desmotivadores. Al costado de cada explicación, entre paréntesis, al parecer el concepto al que estaría relacionado la causa que le falta de motivación. A lo largo del libro explicaremos el detalle de cada uno de estos conceptos mencionados entre paréntesis. Como puede ver, el tema de la motivación es complejo y hay muchas teorías o conceptos que lo explican. Para simplificar y poder recordar mejor las teorías, hemos creado una metáfora que las agrupa. Esta metáfora se refiere a ver al ser humano como si fuera un automóvil híbrido. Ver en la ilustración 8 del libro físico. Como hemos mencionado, la motivación en la energía se dirige a nuestras conductas y veremos las diferentes formas de energía que lo podemos en movimiento. Pero esta energía puede ser de diferentes tipos, tal como se muestra en la ilustración número 8 del libro físico. El primer tipo de energía se refiere a la batería. Estas baterías interiores, que son parte del auto, tienen la particularidad de que se cargan solas a medida que en el auto avanza. Vamos a considerar las baterías del auto como motivadores intrínsecos, es decir, motivadores que se dan mientras se realiza una actividad. En la ilustración se muestran los 6 motivadores intrínsecos que mencionaremos en el libro. Por ejemplo, uno de ellos es la autonomía. Cuando una persona puede elegir una actividad que hace y cómo la hace, se motiva haciendo la actividad en sí misma. Se siente libre, siente que es dueño de su destino, siente que hace lo que él siente que es importante, es decir, recarga sus baterías internas y le permiten el auto movilizarse. Pero también existe otro tipo de combustible que mueve el auto, la gasolina. En esta metáfora, la gasolina se dan usualmente como resultados de ella. Pueden ser premios, bonos, calificaciones, en otros. Nadie duda de que muevan el auto, pero como vemos más adelante pueden tener algunos costos escondidos. Con respecto a la gasolina, esta puede tener diferentes tipos de octanajes. De la misma manera, existen algunos motivadores intrínsecos que son mejores otros. Ahora bien, el auto puede tener el mejor tipo de energía en sus baterías y en su combustible, y así como no avanzar porque tiene las llantas bajas, como muestra en la ilustración número 9 en el libro físico. Por ejemplo, puedo estar motivado intrínsecamente por la autonomía y tener además el incentivo extrínseco de un bono, pero si mi jefe me trata con inequidad o injusticia, voy a sentir algo que no está ni en el auto ni en la energía. Me impide avanzar y estar con
las llantas bajas, con lo cual me resultará difícil moverme. Los desmotivadores son muchas y los factores higiénicos, es decir, si existen, desmotivan a las personas, pero si no existen, su ausencia por sí misma no es un motivador. Por ejemplo, me siento desmotivado por la inequidad o la injusticia, pero si desaparece la inequidad o injusticia, no voy a poder necesariamente motivado por ello. Quizás me sienta bien por un pequeño tiempo, pero estos factores no me motivan. La razón es que nosotros esperemos por un factor higiénico como la injusticia se dé en nuestras vidas. Si no se da, esto nos desmotiva, pero si se da, era lo que esperamos y por lo tanto su sola presencia no nos motiva. Por lo tanto existen otras fuerzas que pueden mover el auto, tales como la gravedad, como muestra en la ilustración 7 del libro físico, es decir, el ser humano se puede motivar por otros elementos que no encajan en las teorías anteriores, por ejemplo, motivarse con una meta agresiva para lograr, o pueden motivarse porque se siente muy autofijas en la actividad. Por ejemplo, si me siento muy bien haciendo campañas de marketing, cada vez que me toque hacer una campaña de marketing estaré más motivado. O en plano personal, si me siento muy bueno asociando reuniones y conversaciones como extraños, cada vez que tengo una oportunidad de asistir en una reunión me sentiré motivado. Igualmente, si hay un viento muy fuerte en el auto, puede moverse con la fuerza de un viento. Aquí encaja la teoría de los estados emocionales. Las personas se pueden motivar en el corto plazo si logramos estrategias a algún estado emocional. Todos hemos visto a los entrenadores de equipos de diversos deportes dar un discurso antes de salir a la cancha, un discurso que pretende contagiar un estado emocional positivo de oportunismo y de inspiración. Se trata de un estado emocional que ayuda a los jugadores a dar todo de sí mismo durante el tiempo que dure el partido. Es una estrategia de motivación a corto plazo que se utiliza para lograr la motivación de las personas, pero lamentablemente no perdura a lo largo del plazo, viendo la figura de la ilustración número 11. David el motivador. Cuando voy a dictar conferencias a otras regiones o provincias del Perú, los entrevistadores con los radios locales me presentan diciendo que algo así: aquí tenemos al gran motivador internacional David Fishman. Después de que termina una larga y pomposa presentación que me hace sentir incómodo, lo primero que le respondo al entrevistador es que no me considero un motivador. Le explico que si bien mis conferencias motivan, no es este mi objetivo principal. Mi objetivo es que las personas aprendan que cómo llevan estrategias concretas para mejorar así. Cuando asistan a mis talleres, les pido que apliquen los conocimientos a través de dinámicas para que tengan mayor retención. ¿De qué sirve solo contagiar un estado emocional positivo en una conferencia de mejora personal si a las 2 horas el efecto se termina y el participante no se lleva herramientas concretas para cambiar? Lo mismo ocurre en este libro. Si bien esperamos que sea inspirador para los lectores, también ofrecemos muchos ejercicios y estrategias concretas para que empiecen a aplicar sus vidas y trabajo cuanto antes.